Hay una historia bastante conocida en la Biblia específicamente de cómo un profeta de Dios comenzó a liberar a un pueblo y cómo logró hacerlo. Todo el proceso, cómo Dios actuó, qué hacía él y cómo esto puede asemejarse a nuestra vida. Y para eso quiero empezar con una imagen donde podemos ver a una persona que está encadenada, que está oprimida, y por el otro lado está Jesucristo resucitado, radiante y hermoso. Entonces, esto básicamente representa de que cualquier cambio es posible. Podemos ponernos a pensar como ese título. ¿En qué área de tu vida te sientes así? De repente atrapado, con ansiedad, con culpa, con hábitos que sientes que no puedes manejar, con un miedo al futuro, ¿no? Entonces, hoy realmente no solamente vamos a hablar de Egipto como tal, de cómo Moisés liberó a Israel de Egipto, de la opresión que tenía, sino vamos a hablar de tu Egipto, de algo que nos puede estar oprimiendo, que puede estar de alguna manera limitando que podamos reconocer la mano de Dios. Porque sí, aunque tengamos problemas y dificultades, estoy 100% segura de que si comenzamos a abrir nuestros ojos espirituales, vamos a poder aceptar que Dios siempre estuvo con nosotros. Vamos a empezar. En esclavitud real. En Éxodo de capítulo 7 al 13, que también les invito a que lo puedan leer, el pueblo de Israel no era libre, ¿no? Vivía oprimido, vivían cansados y ellos no podían tomar ninguna decisión acerca de su futuro. Imagínense esa forma de vivir. Quiero que se pongan realmente un rato en esa situación. Entonces, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. No solamente es que ellos eran esclavos, sino además de que eran tratados de una manera bastante injusta por los egipcios, ¿no? Entonces, la esclavitud no siempre tiene cadenas visibles, a veces está en la mente o en el corazón. Podemos ponerlo siempre aplicando las escrituras a nuestra propia vida, qué cosas de alguna manera nos están sometiendo, nos están haciendo vivir de una manera que estamos como, como apesadumbrados, ¿no? Ahora, el principio uno, el corazón, la decisión interna, ¿no? Y hay una parte que está en la historia que estoy comentando, que el faraón endureció su corazón. Cuando Moisés hacía el pedido al faraón, hacía las peticiones ante el faraón de muchas maneras, porque recuerden que hubieron varias plagas que eran el resultado de que el faraón no cedía para que el pueblo de Israel pueda salir, ¿no? Entonces, pero el faraón cada vez, él se sentía como que él fuera el Dios, él era el todopoderoso, que él tenía todo el control. Entonces, a veces nosotros sabemos exactamente lo que tenemos que cambiar, pero le estamos evitando. Es como el faraón. El faraón sabía exactamente lo que tenía que hacer para evitar todas esas plagas, pero a él no le importaba. Él simplemente era necio y era orgulloso, ¿no? Entonces hay una escritura en Hebreos que dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y la pregunta clave es, tu libertad empieza cuando dejas de resistirte a Dios. Cuando comenzamos a sentirnos los fuertes, los valientes, los autosuficientes, nos estamos perdiendo de la oportunidad de poder experimentar el amor de Dios, de poder experimentar su gracia, su mano milagrosa, porque sí, el mismo Dios que hizo milagros en el pasado, que está en las Escrituras, es el mismo Dios que hoy en día quiere hacer milagros en nuestra vida. Y nos pide que seamos humildes, sobre todo, y esta palabra es clave, no endurecer nuestros corazones. Y ahorita vamos a ir más adelante a comprender a qué se refieren con endurecer nuestros corazones. Entonces, en el principio de Dios tenemos a Cristo, que es el Cordero, la expiación, ¿no? Entonces, antes de liberar al pueblo, Dios pidió algo específico. Él pidió un cordero sin defecto. Y en el Éxodo, también la Escritura dice, la sangre os será por señal y pasaré de vosotros. ¿Qué pasó? Les dijo que tenían que pintar con sangre sus puertas como tal, ¿no? Pero tenía que ser de un cordero sin defecto. Y eso simplemente era un simbolismo como tal, porque hoy en día no necesitamos pintar nuestras puertas para poder de alguna manera estar como protegidos. Lo único que tenemos que hacer es poder aceptar a Jesucristo, que vendría a ser el simbolismo o lo que representa el cordero sin defecto, ¿no? Ahí en Juan dice, he aquí el cordero de Dios. Y acá ya realmente Juan está dando un testimonio de que el Cordero, desde el Antiguo Testamento se mencionaba, venía a ser Jesucristo. Tenía un testimonio y lo expresaba como tal. Y nosotros vamos a poder aceptar ese testimonio en la medida que comencemos a profundizar y a abrir nuestro corazón. Y en Corintios dice, Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado. Entonces, ellos realmente no se salvaron porque eran perfectos, se salvaron porque comenzaron a confiar en la sangre, en ese momento como simbolismo, como les decía, del Cordero, pero en este caso, cuando nosotros confiamos en la sangre de Cristo, cuando confiamos en Jesucristo de manera más específica,
vamos a poder ser salvos, ¿no? No nos liberamos solos. Cristo ya ha pagado el precio. Es por eso que a ti te puede estar pesando, por eso que a ti te puede estar abrumando. Así que lo único que tenemos que hacer es poder aceptar a Él. Cuando tenemos esa, tal vez no convicción para empezar, tal vez tenemos un pequeño deseo y comenzamos a permitir que florezca, vamos a tener una inspiración para saber cuál es el siguiente paso, porque vamos a recibir precepto tras precepto para poder comprender qué significa para cada uno de manera personal, qué es recibir a Cristo en nuestro corazón. Y en el libro de Mormón, en Alma, podemos encontrar, dice, tomará sobre sí dolores para saber cómo socorrer a su pueblo. Y Jesucristo pasó todo lo que pasó porque él realmente tenía tanto amor por nosotros, él deseaba poder socorrernos en absolutamente todo, así que él estuvo dispuesto, y no solamente estuvo dispuesto, sino que también lo hizo, y todo por amor a nosotros. Hay una palabra o una pregunta clave que dice, ¿realmente crees que Cristo puede ayudarte con eso que no puedes cambiar? Algunos de repente pueden decir, sí, tal vez podría ser, me gustaría que fuera así. Esa pequeña fe como tal realmente es el mejor inicio, es el mejor inicio. A veces uno piensa que tiene que tener una gran fe para empezar, pero no. En las escrituras se menciona de manera muy específica que con un poco de fe y con el deseo de que pueda ser aumentada, vamos a comenzar a tener un mayor testimonio de Jesucristo y vamos a comenzar a tener una vida en el Espíritu. Entonces, por eso que es importante y hago énfasis en poder creer que Cristo nos puede ayudar a cambiar cualquier cosa, a nosotros mismos y a de repente aceptar las circunstancias que estamos viviendo en este momento que pueden estar un poco fuera de nuestro control. En el principio 3 tenemos lo que es recordar, que es algo claro, porque aquí en Éxodo dice, este día os será en memoria. Y esto me hace pensar en que en nuestra vida, si miramos hacia atrás, estoy 100% segura de que todos hemos experimentado muchas situaciones increíbles, milagrosas. Hemos dicho de repente que suerte, soy afortunada o cosas así. Sin embargo, el Señor no nos pide que nosotros podamos recordar esas situaciones simplemente para sentirnos felices, sino sobre todo para poder reconocer su mano, que es uno de los principales también mandamientos, ¿no? El poder reconocer la mano de Él y poder ser agradecidos. Es por eso que aún las escrituras les dice a ellos que ese día tenía que permanecer en las memorias de ellos, porque eso iba a ser fundamental. No quiere decir que nosotros tengamos que ver un milagro para creer, pero sí es importante que recordemos los milagros para que puedan aumentar nuestra convicción, porque es en esos momentos clave, de repente cuando estamos dejando de creer, que necesitamos recordar, ¿no? Entonces, en Éxodo 13:3 dice, tened memoria de este día. El problema no es que Dios no actúe, sino que a veces hemos olvidado que ya lo hizo, porque estoy 100% segura de que ya lo ha hecho también en tu vida, en la vida de todos. Solo tenemos que estar un poquito más conscientes. Y en Lucas dice, haced esto en memoria de mí. Entonces, es algo constante en las escrituras que el Señor mencione que podamos hacer memoria de ciertas situaciones especiales y específicas, ¿no? Entonces, cada semana tenemos una oportunidad de recordar que Él ya nos liberó y que puede seguir haciéndolo. En este caso, en la Iglesia de Jesucristo, que es la iglesia a la que yo pertenezco, nosotros eh, tenemos un espacio en donde tomamos la Santa Cena, ¿no? También es un simbolismo de alguna manera y sobre todo es una representación de nosotros renovar el convenio que estamos haciendo de seguir a Jesucristo. Y esto viene después del bautismo, ¿no? Bueno, en otra ocasión les voy a hablar un poco más al respecto. Pasamos a Mosía 4:11, dice, acordaos siempre de la grandeza de Dios. Principalmente es eso. El Señor no nos pide que nos centremos en nuestras debilidades, ni siquiera a veces en nuestras fortalezas, sino nos pide que nos centremos en la grandeza de lo que Él representa, porque Él es un Dios fiel. Nuestras fortalezas, hasta nuestras fortalezas pueden de alguna manera fallarnos, nuestras debilidades se pueden hacer más grandes en algún momento, pero la perfección de Dios siempre permanece, es inmutable, es fiel, es perfecta. Por eso confiar en Dios, como se dice, nunca decepciona. Libertad real, en Gálatas 5:1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Realmente la libertad que Él nos está buscando entregar va más allá de una libertad física. Me hace recordar un poco cuando Pablo estaba en la cárcel y él en ese momento más crítico de su vida, por así decirlo, porque estaba encerrado, él estaba escribiendo cartas declarando el Evangelio. Entonces, me hace pensar que a veces nosotros pensamos que estar liberados tiene que ver con algo físico, cuando todo está en nuestra mente y en nuestro corazón. Podemos estar pasando la situación más difícil, pero podemos estar sintiendo gozo en nuestro corazón por reconocer las verdades, porque reconocemos que Dios está con nosotros, que Cristo está con nosotros, a pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestras aflicciones, a pesar de todo. Entonces, Cristo no solamente ha muerto para perdonarnos, sino para poder liberarnos. El cambio no solamente va a depender de ti, sino depende en quién confías.
Yo sé realmente de que todo lo que he podido compartir, que también está en las escrituras, en este caso he extraído de la Biblia, aunque hay algunos pasajes del libro de Mormón, que también es un testamento de Jesucristo, yo sé que si nosotros nos enfocamos en poder recordar constantemente, en declarar el testimonio que ya estamos obteniendo, nuestra fe va a comenzar a crecer, nuestro gozo se va a hacer más grande y nos vamos a sorprender, vamos a decir, wow, qué actitud estoy teniendo, y eso va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo y de porque realmente se está haciendo, por así decirlo, el milagro en nosotros, el cambio en nosotros. Necesitamos de Cristo sí o sí para poder hacer ese cambio que nosotros estamos buscando hace tanto tiempo. Yo sé que Dios vive, sé que Jesucristo vive y sé que nos ama. Sé realmente que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia perfecta, es una iglesia que tiene un profeta viviente, que constantemente nos está dando revelación para poder vivir en estos últimos tiempos que son bastante difíciles. El Señor no nos quiere dejar solos. Esto lo quiero compartir en el nombre de Cristo. Amén.